Dios les bendiga, qué bueno estar acá para la segunda sesión donde vamos a estar analizando el tercer y cuarto módulo de plantación de iglesia. Iniciamos hace 15 días con el módulo del análisis de la comunidad y vimos cómo, así como los espías exploraron la tierra prometida, hay que explorar, hay que orar, hay que interceder, hay que pedirle a Dios que nos dé una estrategia de guerra para entrar a ese lugar, preparar el terreno. Y en segundo lugar vimos entonces que la palabra de Dios, el evangelio, no puede llegar a un lugar si no es proclamado. Y es necesario entonces que hagamos evangelismo, que desarrollemos un programa de evangelismo para poder alcanzar esa comunidad y se abran las primeras personas que abran sus puertas para entonces iniciar un grupo de discipulado. Entonces hoy vamos para mí es la parte más importante en la plantación de iglesia y en todo lo que hacemos, porque Jesús, cuando nos da la gran comisión, nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, el discipulado en sí es la gran comisión. La orden es hacer discípulos. Y para eso, bueno, hoy tenemos dos invitados que son de mucha bendición. Vamos a tener con nosotros a la pastora Tamara de Rosales, que ella no solamente es líder nacional, sino que ella ha estado con nosotros desde años con el tema de la plantación de iglesia y ella ha tenido mucho éxito también implementando lo que es el programa de discipulado también en la iglesia que pastorea junto con su esposo, el pastor Carlos Rosales, Cristo Victoria Da, allá en Sabanita de Colón, Nuevo México, y a través del discipulado multiplicador ellos han logrado que la iglesia se multiplique, incluso salgan obreros para plantar otras iglesias. O sea que cuando ella les va a compartir, ella va a hablar desde su propia experiencia, no solamente la teoría. Y vamos a tener también al pastor Rafael Torres también, que ha estado con nosotros en plantación de iglesia por años. Y además él mismo es un plantador. Y él es el líder nacional de discipulado, que también nos va a hablar un tema, el cuarto módulo que tiene que ver con el discipulado. Así que gracias a Dios por este momento. Oramos, Señor, gracias por cada uno que se conecta, Señor, en este día. Oh Dios, guárdanos, Señor, en medio de todo lo que vamos a recibir, oh Dios, que la señal de internet sea estable, Señor, donde hay tormenta, Señor, que no haya ninguna interrupción de los equipos, Señor, y aquellos que ya han iniciado, Señor, que han compartido, que ya han iniciado un grupo de discipulado, que ya están en una comunidad, oh Dios, que sirvan de inspiración para otros, oh Dios, de cómo podemos entonces levantar y plantar iglesias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. También motivamos a los pastores que se conectan, que usted puede tomar este material y los videos y usted puede armar su propio grupo de plantación de iglesia o de discipulado en su iglesia local, que ese es el objetivo. Todos los años damos la escuela con el objetivo de que hayan cada día más personas que dominen los módulos de plantación y lo puedan implementar en iglesia local. Los módulos son totalmente gratis porque hay alguien que ya pagó por ello. Entonces nosotros le vamos compartiendo el material a la medida que avanzamos y les compartimos los módulos, los videos y el material del discipulado multiplicador. También se lo dejamos a la disposición. Entonces, sin más que decir, entonces invitamos con nosotros a la pastora Tamara de Rosales, que ella nos va a compartir entonces el primer tema de esta noche, que es el módulo 3 de plantación de iglesia. Adelante, pastora. Gracias, reverendo Eric Fuentes, por el privilegio, la oportunidad que nos da, ¿verdad?, en este momento de aprender un poquito más sobre este módulo número 3 que nos habla de hacer discípulos. Así que muchas gracias una vez más también, ¿verdad?, por la oportunidad. Vamos a entrar en materia porque de verdad el tiempo es bastante corto, pero al terminar este módulo, amados hermanos, usted será una persona que estará capacitada para desarrollar conscientemente e inspirado en la Biblia un proceso de discipulado en favor del nuevo creyente
a través de un estudio bíblico inductivo o del discipulado multiplicador para guiar a un grupo de plantación hacia una nueva iglesia. Y creemos en el Señor que el Espíritu Santo está aquí con nosotros, ¿verdad? Así que usted tome apunte porque creemos, amados hermanos, que Dios de una manera especial les va a usar para formar vidas, para discipular, para la honra y la gloria del Señor. Así que vamos a darle lo que es el seguimiento del módulo anterior y vemos ahí que es muy importante una vida de devoción, una vida de oración, una vida de palabra, de ayuno, de consagración, de volver, ¿verdad?, a las sendas antiguas. Es muy importante también una vida de testimonios, ¿verdad? Nuestra vida debe ser un testimonio al mundo de lo que Cristo ha hecho en nosotros y también ser testigos del poder de Dios, como les digo, una vida de oración. Y hay algo muy importante que es reporte. Tenemos que celebrar los reportes. Tenemos que celebrar lo que Dios está haciendo en la comunidad donde usted está y lo que Dios estará haciendo aquí en Panamá. Así que es muy importante que usted pueda, ¿verdad?, llenar su reporte. Vamos a la siguiente página y vamos a entrar, amados hermanos, en lo que es la base bíblica del discipulado. La base bíblica del discipulado. Dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, del versículo del 18 al 20, y vamos a leerlo, usted puede buscarlo en su Biblia. Mateo 28, del 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos, ¿verdad?, que este id en griego fue escrito como gerundio. Palabras que expresan continuidad suelen terminar en ando, yendo y yendo, ¿verdad? Vemos que este id fue escrito como gerundio y es muy importante, ¿verdad? El id debe ser continuo, continuo, no podemos detenernos, tenemos que avanzar minuto a minuto, día a día, hora a hora, y ir y hacer discípulos para la honra y la gloria del Señor. Y vemos aquí unos verbos que es hacer, bautizar, enseñar, ¿verdad? Y fueron escritos como imperativos, palabras con un mensaje mandatario que terminan en ar, ir. Entonces, este es nuestro mandato, es hacer, bautizar, enseñar. Y eso es la base bíblica del trabajo del discipulado, ¿verdad? Es enseñar, bautizar y hacer. Y creo que el Señor les va a usar de una manera muy especial en este tiempo para la labor que Él nos ha encomendado. La siguiente página, por favor, pastor. Vamos a ver algo de la base bíblica para el discipulado, ¿verdad? En estos pasajes bíblicos que acabamos de leer, vemos un grupo y vamos a identificar los cuatro todos en este pasaje. Y podemos ahí, dice el Señor, dijo, toda potestad. Habla de naciones, ¿verdad? Vemos que cosas que he mandado, ¿verdad? Días. Entonces, cuando vemos estas cuatro, en este grupo número uno, identificamos los cuatro todos. Vemos este pasaje dice potestad, naciones, cosas que he mandado hoy día. Entonces, ¿quién debe hacer el trabajo? ¿Verdad? ¿Quién debe hacer el trabajo de ir y hacer discípulos? ¿Verdad? Nosotros, los discípulos de Cristo. ¿Cuál es la meta? Alcanzar las naciones. Dios desea usarte de una manera especial para llegar a la comunidad donde usted está. Pero no solamente una parte de la comunidad, Dios quiere darte toda la comunidad.
Dios quiere que usted y yo lleguemos hasta lo último de la tierra, lleguemos a las naciones. Usted puede soñar, ir hasta las naciones, porque Dios puede abrir puertas para ir a las naciones. Pero vamos a empezar allí en las comunidades donde el Señor, por su misericordia, nos ha puesto y hacer el trabajo, la labor de hacer discípulos. Eso nos corresponde a nosotros. Vemos el segundo grupo que habla, ¿qué relación tiene el término discipulado con palabras como compromiso, modelo o estilo de vida y alta reproducción? ¿Cuál es la meta del discipulado? Y una vez más vemos que el Señor desea que nosotros enseñemos, ¿verdad? Que tengamos un compromiso, que el discipulado sea una cultura, sea un estilo de vida, que podamos enseñar, que podamos bautizar, que podamos dar la palabra del Señor y llegar hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo. Y vemos el tercer grupo. ¿Cuál es la promesa descrita en el pasaje? ¿A quién está dirigida? ¿Dónde y cuándo se cumplen estas promesas? ¿Cuál es la meta del discipulado? ¿Verdad? ¿Cuál es la promesa? Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros no vamos a hacer el trabajo solo. La presencia del Espíritu Santo estará en nuestras vidas y está dirigida a nosotros. Esta promesa se cumple ahora, ahora que estamos aquí siendo capacitados, y cuando salimos a la calle, la promesa se cumplirá y la meta es alcanzar las almas y llegar hasta lo último en la tierra, alcanzar las naciones. Hay un mundo necesitado, ¿verdad? Entonces, Dios les va a usar, amados hermanos, pero tenemos que saber que esto es un mandato dado por el Señor, pero que no estamos solos en el mandato. Él ha prometido que Él estará con nosotros y Él tiene toda la potestad y todo el control. Todo se sujeta al Señor. Solamente le está buscando un corazón dispuesto a hacer, a bautizar y a enseñar. Vamos a conocer un poquito más, ¿verdad? Vamos a la siguiente página, pastor. Conocer y obedecer la palabra. Entonces, podemos ver 4 puntos importantes: conocer y obedecer la palabra. Y cuando hablamos de conocimiento, vamos a la primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo del 3 al 4 dice: esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Debemos conocer y obedecer. De nada vale conocer la palabra y no obedecerla. La Biblia nos conduce a un compromiso primeramente con el Señor, un compromiso de guardar sus mandamientos, ¿verdad? Entonces es muy importante, amados hermanos, que nosotros sabemos que debemos conocer, pero y también obedecer la palabra del Señor. ¿Qué es lo que debemos conocer de la Biblia que nos conducirá al compromiso? Sus mandamientos, su palabra. Por eso que usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres de palabra, pero no simplemente oidores, sino que dice la Biblia que Él compara al hombre prudente al que oye y hace la palabra. Entonces, en este tiempo Dios está buscando hombres y mujeres de testimonio, que no solamente hablemos lo que sabemos de la palabra, sino que el vivir y guardar los mandamientos sea un estilo de vida, porque yo tengo que conocer la palabra, pero también obedecer la palabra del Señor, porque es la misma palabra que me va a llevar al compromiso de cumplir la gran comisión. Vamos a continuar o hacer el discipulado. Compromiso. Vamos a leer lo que dice la carta a los Filipenses, el capítulo 2, el versículo 10 al 11. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Se doble toda rodilla para la gloria de Dios Padre. Vamos a dejarlo aquí.
Vemos ahí que tenemos un compromiso con el señorío de Jesús en nuestras vidas. Yo conozco la palabra, obedezco la palabra, porque la palabra me lleva a un compromiso con el señorío de Cristo. Qué tremendo, con el señorío de Jesús, ¿verdad? En mi vida. Esto no es algo que nadie va a imponernos, sino que a través de conocer la palabra yo me comprometo con mi amado. Yo me comprometo con el señorío de Cristo. ¿Qué implica el compromiso con el señorío de nuestro Señor Jesucristo? Que guardemos la palabra del Señor. Pero el compromiso es, mire lo que dice la carta de los Filipenses, capítulo 2, el versículo 10, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Por eso que debemos llenarnos de la palabra, predicar la palabra, enseñar, discipular, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Por eso que mi compromiso es con el señorío de Cristo. O sea, cuando yo conozco y obedezco la palabra, tengo conocimiento, tengo compromiso y mi carácter cambia. Diga, cambios. No puedo seguir siendo la misma, no puedo, no debo. Y cuando hablamos del carácter, usted ve y nos vamos a la carta a los Romanos, el capítulo 12, el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debe haber un cambio en mi carácter. Es manifestado en la transformación de nuestro carácter. Cuando hay una renovación en mi vida, hermano, se debe de reflejar. Y Dios va a transformar nuestra vida, pero para usarnos, para transformar vidas, transformar corazones, pero nosotros somos los modelos. Nosotros somos el ejemplo. Por eso que yo debo de llenarme de conocimiento, tener un compromiso y en mi vida haber cambio de carácter, porque eso es lo que va a suceder cuando usted comienza a hacer el trabajo de los grupos del discipulado que usted va a utilizar para la plantación de la iglesia o para fortalecer la congregación donde usted asiste, porque la palabra de Dios va a traer transformación. ¿Qué cambio enfrenta nuestro carácter cuando somos discípulos? Hay una transformación, una renovación de nuestra mente, ¿verdad? Que nos hace comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Diga conmigo, Señor, renueva mi entendimiento, cambia mi mente. No me puedo conformar a este siglo, sino debe haber una transformación que va a traer conducta, una conducta diferente. Y lo vemos en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, del versículo del 12 al 18, dice y nos habla, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer en su sola voluntad. Miren lo que dice el versículo 14. Hace todo sin murmuración y contienda. Diga, una conducta diferente. Hace todo sin murmuración y contienda para que seáis irreprensibles y sencillo. Me encanta este pasaje bíblico. Dice, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Diga conmigo, yo soy luminar en este mundo. Yo debo de resplandecer. Me encanta la palabra que dice que la gloria de Jehová ha nacido sobre mí. Por eso levántate y resplandece, porque no es nuestra luz, es Cristo en nosotros, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de esta fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo
gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, obedecer y conocer y obedecer la palabra trae un cambio de conducta. Mi conducta debe ser diferente. Y eso es lo que va a hacer el discipulado. Va a transformar vidas, pero la primera que debe ser transformada soy yo. Diga conmigo, el primero que debe ser transformado soy yo. Aleluya. Debo ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios. Me encanta la palabra del Señor. Vamos a continuar, pastor, por favor, con la siguiente. Vemos aquí la ruta del discipulado y podemos verlo en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, del versículo del 1 al 11. Y usted, ¿verdad? Vamos a llenar la escalera. La escalera comienza con la fe, pero vamos a leer lo que dice la palabra del Señor y vamos a iniciar desde el versículo 5. Dice de la siguiente manera: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. En el siguiente escalón, más arriba de la fe, debe haber la virtud. Y esta es la escalera del discipulado. Yo tengo fe, yo he creído en Cristo, pero en mí se debe ver virtud. Y esa virtud, cuando usted empieza el trabajo discipular, va a traer cambios en la vida, porque la virtud es un carácter digno de admiración. Vamos a continuar porque el tiempo no se detiene. Dice la palabra en la carta de Pedro, el versículo 5, y a la virtud, conocimiento, ¿verdad? Ahí el siguiente escalón es conocimiento, un recto criterio, nada te mueve, basado en la palabra, comprometido con el Señor. Esa es la ruta del discipulado: fe, virtud, conocimiento. Dice al conocimiento, dominio propio, dominio de sí mismo. Las personas van a tener dominio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dice al dominio propio, paciencia. Esto habla de constancia, hermanos, porque hay el trabajo discipular es paso a paso, poco a poco. Es difícil, sí, que hay agotamiento, sí, pero tenemos la paciencia. Esta es la ruta de discipulado y esto habla de constancia, de seguir yendo, seguir trabajando con las almas una y otra vez. Flaquea, hay que seguir, ¿verdad? Porque esto es lo que va a ayudarle a ellos en el crecimiento. Y en nuestra vida debe haber fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, pero a la paciencia, piedad, servicio a Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que sirvamos al Señor con un corazón íntegro y hacer un trabajo de amor a la obra del Señor, servir a los demás, afecto fraternal, ¿verdad? Porque a la piedad, ese afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, debe haber afecto fraternal. Y esta pasión, esta escalera es la que nos va a ayudar a formar vidas. Y cuando nosotros vivimos esto, lo podemos transmitir en los grupos que vamos a formar, en la iglesia que el Señor nos va a dar. Pero necesitamos, ¿verdad? De cada escalón, paso a paso. ¿Cuántos pueden levantar su mano y dígale: Señor, lléname de tu presencia? Que haya cambios en mi vida para poder formar y mentorear vidas en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ver las características del discipulado. Y la característica del discipulado es la consecuencia de la evangelización. Por eso que la semana pasada se habla de evangelización. Dice Hechos 2:38, Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don de Dios. Porque la consecuencia, la característica del discipulado es consecuencia de la evangelización. ¿Y qué trae la evangelización? Salvación, trae cambios, ¿verdad? Continuamos.
Una de las características del discipulado, personalizado en grupos pequeños. Y voy a leerle un pasaje bíblico que dice en Hechos 2:46, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, comían en las casas, grupos pequeños. Y nosotros vamos a empezar con grupos pequeños, el proceso de discipulado para la plantación de iglesia. Reside en la relación y compañerismo. Dice la Biblia que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, ¿verdad? Entonces es necesario que haya que compañerismo. No es un curso o método de enseñanza bíblica que dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando usted y yo somos personas que amamos los mandamientos del Señor y los guardamos, ese es el que ama al Señor. Entonces, estas son las características del discipulado. No es un simple método de enseñanza, no es un curso o método de enseñanza, es vivencia de la palabra, es amor a Dios. Y sabemos que a través de Cristo hay salvación, que Cristo ama las almas y hay que formarlas, hay que enseñarlas, hay que insistir. Se imparte de acuerdo a la edad espiritual del discípulo. Y podemos ver lo que dice la primera carta de Juan, el capítulo 2, el versículo 13 dice: o escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. O escribo a vosotros hijos porque habéis conocido al Padre. Vemos que hay las diferentes etapas, las diferentes edades espirituales, las diferentes necesidades de las personas. Y yo creo, amados hermanos, que en el nombre de Jesús veremos crecimiento. Yo recuerdo que hace años cuando empezamos este discipulado, a veces nosotros queremos ver los cambios rápido y nosotros como que nos cansamos. Por eso que la escalera de Pedro es importante. Y yo recuerdo que yo decía, pero Señor, yo quiero ver las cosas diferentes. Pero el Señor ponía en mi corazón, tu trabajo es enseñar, tu trabajo es discipular, porque el crecimiento lo doy Dios, lo doy yo. Así que vemos ahora las herramientas para el discipulado. Diga conmigo, herramientas. Y podemos ver que hay un método que es el método inductivo. Pase la siguiente página, pastor. El, el OIA. Y aquí ponemos un ejemplo rápido, solamente me quedan 5 minutos, ¿verdad? Que Juan 3 del 1 al 18. Y ahí, aquí vemos, y usted conoce lo que dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan, el capítulo 3 el versículo 8. Y eso nos habla del encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo. Entonces estamos hablando de un método inductivo y el método inductivo tiene la letra O que dice observe, pregunte al texto, solo al texto y a nada más que dice exactamente, no lo que significa, sino solo lo que dice. Hay que observar el pasaje bíblico. Usted puede preparar un mensaje observando y dar clases de discipulado y ahí usted va a ver que hay diferentes puntos, sus palabras repetitivas, sus verbos fuertes, sus frases importantes, sus personajes, sus acciones y palabras, sus escenarios o lugares, diálogos, la parte del texto, sus párrafos, a dónde va cada escena del diálogo, porque usted va a observar la historia bíblica. Vemosla ahí que es interprete, pregunte al autor del texto qué es lo que quiso decir, qué interés, deseo o propósito tendría el autor del texto hacia quienes le escuchan o leen, qué situaciones, realidades o necesidades acontecían, qué reacciones tendrían quienes oyeron estas palabras y leyeron el texto. Puede utilizar estas preguntas para desarrollar un estudio bíblico inductivo. Usted va a observar, usted va a interpretar según lo que dice el autor. Y la A dice aplique. Vamos a aplicar lo que hemos observado, lo que hemos interpretado para enseñar al grupo pequeño. Usted puede utilizar este método inductivo
que es buenísimo. Y ahí usted puede preparar esas enseñanzas para los nuevos convertidos. Por ejemplo, en la aplicación, finalmente hay que hacer la pregunta directa a Dios y a nosotros. ¿Cómo puedo aplicar esta palabra a mi vida? ¿Y qué podría esperar Dios que yo haga en mi vida con las verdades de este texto? Pensar en qué áreas, situaciones, lugares puedo poner en práctica esta palabra. Pensar en relación con qué personas me llevo a aplicar Dios esta palabra. ¿Qué debo hacer? Entonces usted va a aplicar la palabra y la va a enseñar. Entonces aquí en el módulo, yo sé que más adelante se lo van a enviar y usted va a poder observar este método inductivo. Pero vamos al discipulado multiplicador porque es la siguiente herramienta que está ofreciendo la plantación de iglesia y es fenomenal. Nosotros lo hemos utilizado en la iglesia. Queremos iniciar nuevamente los procesos porque hemos visto respuesta. Hemos visto en medio de la pandemia iglesias se plantaron. Hoy tenemos una iglesia en Buenavista que es resultado de la plantación de iglesia y han abierto líderes abriendo células. Y el año pasado mi esposo estuvo en el paso número 2, en la siguiente ruta, revitalizando la iglesia y hemos visto resultados y hemos visto la mano de Dios. Entonces, ¿qué es el discipulado multiplicador? Es opcional, sugerido por la red de multiplicación. Es un discipulado básico para nuevos creyentes, la ruta E. La ruta es llamado a entrar, llamado a edificar, llamado a equipar y llamado a enviar. Y la ruta M es un discipulado a nuevos líderes en entrenamiento. La ruta M nos habla de comprometido con la misión, comprometido con la membresía, comprometido con la madurez, comprometido con el ministerio. Son 2 rutas, 4 niveles por ruta, 6 lecciones por nivel, 48 lecciones en total, 12 meses de duración. Cuando usted y yo terminamos los 12 meses, hay una iglesia que ha nacido. Pero tenemos que tener esa fuerza, esa tenacidad, esa paciencia para seguir haciendo el trabajo. Hemos visto resultados. Hoy en día también queremos hacer un discipulado igual de la plantación de iglesia, pero con los niños, porque hemos visto que la iglesia o el trabajo de plantación, cuando usted comienza a salir a los grupos pequeños, los miembros van a crecer con un ADN de multiplicación, porque el discipulado es la columna vertebral de la iglesia. Y este material es maravilloso. Recuerde que la palabra de Dios es la única que transforma el corazón del hombre y este discipulado está basado todo en la palabra del Señor. Pero lo sorprendente es que comenzamos a hablar un idioma de multiplicación, ya no quedarnos en las casas, sino salir a las comunidades a plantar y que las personas conozcan a Cristo. Entonces vamos a ver lo que es la aplicación y plan, acciones y metas. 1. Forma un grupo de plantación con un mínimo de 3 miembros. 2. Desarrolla 3 lecciones de método inductivo sobre fe según la escalera de Pedro y comparta con los nuevos creyentes de su grupo de plantación anexo. 3. Siga contactando un mínimo de 10 personas. Usted va a empezar a hacer un trabajo discipular. El Espíritu Santo le va a guiar. El Señor le va a dar las personas. 4. Prepare el reporte ABC para el siguiente módulo. Y 5. Prepare un devocional sobre la importancia de consagrarse a ser parte de una comunidad de fe local. Esas son las aplicaciones y el plan de acción que usted debe de tomar después de este módulo. Este material, como le digo, se va a estar enviando y usted va a poder seguir estudiando, pero Dios, el Espíritu Santo, le dará las palabras necesarias para hacer el trabajo de plantación de iglesia. Esto es muy lindo, porque vemos al Espíritu Santo orando. Mire, ya las personas ya usted no las tiene que convencer para bautizarse a través del discipulado. Ellos mismos dicen, yo quiero bautizarme. Yo aquí ahorita hay una hermana que ha estado con nosotros en este discipulado y es testigo fiel de que los mismos muchachos, la juventud quiere, ¿verdad?, seguir aprendiendo.
y ellos mismos decían, vamos a bautizar. Entonces, hermanos, eh, eh, este material nos va a llevar a plantar iglesias, a un crecimiento como nunca antes, bajo costo, alto impacto, pero Dios les va a utilizar para desarrollar este mandato. En este módulo número 3, la habilidad es discipulado en grupos de plantación. En la siguiente, Pastor Eri, habilidad que usted va a adquirir en este módulo, discipulado en grupos de plantación. Herramienta, método inductivo o discipulado multiplicador. Esta ya es la conclusión. La tarea, formar un grupo de plantación con mínimo de 3 personas. Voy a repetir. La habilidad que usted ha recibido en este módulo, rapidito, es discipulado en grupos de plantación. La herramienta, el método inductivo o el discipulado multiplicador. La tarea que usted tiene ahora o el desafío es formar un grupo de plantación con un mínimo de 3 miembros. Hermanos, Dios nos da ese denuedo. Él es el que da el crecimiento. No permitamos que nada nos impida cumplir con la misión. Por eso que necesitamos una vida de oración y de consagración, porque es el Espíritu Santo que va a despertar en nosotros ese ir y hacer discípulo. Déjeme orar por usted. Amado Dios y Padre Celestial, oh Rebequenda, Rabaquía, Ramazoya. Esta es la vida de la iglesia, Señor. El poder enseñar a otros lo que tú nos has enseñado. Es un privilegio no merecido. Por eso yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo despierte lo que tenga que despertar en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos impulse a hacer la labor, este mandato de ir a ser discípulos, Señor. Señor, hay un mundo necesitado y yo estoy convencida en el nombre de Jesús que usted va a utilizar a mis hermanos como nunca antes, Señor amado, para formar vidas, para que confiesen a Cristo. Nuestro compromiso es con Cristo, Señor, y tú nos respaldas y nos ayudas a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, por este tiempo en el nombre de Jesús, y todos dicen un fuerte amén. Que el Señor me les bendiga. Amén. Acá, Pastora Tamara, tenemos un pequeño intermedio y nos gustaría que usted nos compartiera brevemente o testimonio de cómo implementaron ustedes el discipulado multiplicador en la iglesia y cómo fue el resultado. Amén. Nosotros tuvimos una temporada que lo iniciamos primero en la pandemia, a través de la virtualidad, ¿verdad? Cuando todos estaban encerrados, ahí nosotros empezamos con los contactos de los celulares, pastor. Iniciamos lo que es el proceso, porque así también pues, usted puede hacerlo, amado hermano, tener grupos de discipulados virtuales, porque hubo resultados. Y hoy en día en Panamá hay iglesias que nacieron en el tiempo de la pandemia. Y bueno, estuvimos allí en el tiempo de la pandemia. Después regresamos a la iglesia, comenzamos a hacer una escuela de discipulado en la iglesia. De allí, en el proceso de la pandemia, se formaron obreros que abrieron 2 iglesias en Colón, ¿verdad? Una en Buenavista y una en Nueva Italia. Hubo un obrero de la iglesia que fue a Nueva Italia, pero por ese despertar que nos dio esta herramienta del discipulado multiplicador, porque vuelvo y le digo, la palabra nos lleva, crea un ADN de que hay que hacer el trabajo, hay que ganar las almas. De allí retomamos nuevamente y comenzamos una escuela en la iglesia. Lo hicimos, la visión es tener 8 salones divididos en las 2 rutas, ruta E y ruta M. 4 salones de la ruta E que son para los nuevos discípulos y 4 salones de la ruta M que es para ya el liderazgo que está creciendo y que sale a ganar las almas. Así lo hemos utilizado en la iglesia, pero sabemos que para la plantación de iglesia yo he oído testimonios de personas que cuando comienzan este proceso en un año nace una iglesia. Eso es un desafío, pero hay un respaldo del Señor, porque esto es un material que el Señor nos está dando, pero está en su palabra. Pero es el Espíritu Santo, amados hermanos, el que nos va a respaldar. Y una cosa que a mí se me metió entre ceja y ceja,
que yo no puedo estar pensando y que si es la voluntad de Dios. No, no es que si es la voluntad, es el mandato de Dios. Y yo estoy convencida que cuando nosotros comenzamos a hacer el trabajo de hacer discípulos, todo el reino de Dios se pone a nuestra disposición. Y mire, en las últimas clases, lo más sorprendente era que la juventud quería, los adolescentes querían aprender, querían bautizarse. Así que, pastor, eso es lo que hemos estado haciendo. Queremos iniciar nuevamente el segundo temporada, otro tiempo más en la iglesia, porque hemos visto la mano de Dios y hay un despertar, es un avivamiento, que el Señor comienza, el mismo Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestros corazones para hacer la obra. Las células se multiplicaron también, hubo crecimiento de células en la congregación. Así que, amados hermanos, yo les animo, con la ayuda del Señor y con la guianza del Espíritu Santo podemos hacer. Amén, excelente. Y este material, como dice la pastora Tamara, es completamente la Biblia, o sea, directamente se va a la Biblia a través del método inductivo. Y el material trae las preguntas inductivas y todo. Y la persona, no es que usted le dice, mire, tiene que bautizarse, sino que la misma persona dice, mira, aquí dice que yo tengo que bautizarme, ¿cuándo me puedo bautizar? O dice, tengo que traer, evangelizar, y la misma persona va a evangelizar porque la palabra se lo dice. Y lo lleva en un proceso de 8 pasos hasta que la persona que se convirtió y pasa el proceso llega entonces a ser él mismo un obrero que está discipulando a otro, que es lo más importante de todo eso. Así que... en esta semana la vamos a estar subiendo ya el material, un video explicativo para que, como usted vio, un grupo de discipulados se hable con 3 personas. Y así es que nace una iglesia semilla. Así que muchas gracias, Pastora Tamara. En próximas clases vamos a tener acá al Pastor Carlos Rosales también compartiéndonos. Y ha sido una bendición tenerla con nosotros en esta noche ya. Muchas, Gracias. amén.